¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, Rubén, muchísimas gracias por atendernos. Para hablar un tema, lo hemos hablado a lo largo del año en varias ocasiones. em, a ver, en momentos había acuerdos de precios con los laboratorios y los medicamentos aumentaban al ritmo de la inflación un 1% más. En otro momento se caían los acuerdos y aumentaba más que la inflación. ¿Cuál es la situación hoy de los medicamentos en Argentina? Bueno, la situación hoy se ha salido de cauce definitivamente. Hay aumentos muy altos, muy preocupantes de medicamentos. Estamos hablando de que Ujú. en el último mes y medio, Sí. noviembre y lo que va de diciembre, los medicamentos aumentaron solamente en este periodo el 85%. ¿Qué significa esto? Que prácticamente han duplicado su precio en el último mes y medio. Esto Ujú. escapa ya a los aumentos que eran moderados, que se venían verificando durante el año. Ujú. Ahora, ¿esto tiene que ver con el fin del acuerdo con el gobierno en octubre? Claro, hubo un acuerdo con el gobierno anterior que terminó el 31 de octubre. No puede decirse que los precios estaban atrasados porque hasta ese momento, hasta octubre, en lo que va del año, los medicamentos habían aumentado igual que la inflación, un 120% en lo que va del año. Ujú. Ahora, con estos aumentos, tenemos que al día de hoy, los medicamentos aumentaron ya más de un 300% en lo que va del año, mientras que el índice de costo de vida Claro, no llega a 150, o sea que duplican a la inflación. claro. Rubén, recién nos preguntaban algunos oyentes el motivo del por qué crecen los precios en Argentina. En el sector de los medicamentos, para tratar de hallar alguna explicación, ¿por qué aumenta tanto? En medicamentos pasa algo distinto que con el resto de los productos. Ujú. En otros productos, cada productor también puede libremente decidir los precios de sus productos mientras la gente lo pueda comprar y de acuerdo a la competencia que tiene con otras marcas. Hablamos en alimentos, hablamos en indumentaria, hablamos Sí. en servicios, ¿verdad? Siempre hay que considerar que en estos casos hay una regulación, a veces no tan perfecta, porque hay situaciones monopólicas o Ujú. cuasi monopólicas, pero son las reglas del mercado. Sí. En medicamentos no funciona la regla del mercado, está ya demostrado en los que conocemos el área, porque no hay un consumidor que pueda elegir, como en Claro. otros productos, si comprar el medicamento o no. La persona, el paciente al que le recetaron un medicamento, tiene que ir y comprarlo, porque se tiene que curar. Entonces, no tiene elección, ni siquiera puede elegir a veces demasiado entre las posibilidades de que le dio el médico, ¿verdad? Sí. Entonces, acá lo que hay, respondiendo concretamente a la pregunta, y hay que ser muy sincero y muy claro, es una exageración por parte de los laboratorios, por no decir un abuso, de Sí. una situación, de una posición predominante, que pueden decidir los precios de sus productos y la gente está obligada a comprarlos. Claro. La pregunta es, ¿hasta cuándo los va a poder pagar la gente de su bolsillo? ¿Y hasta cuándo van a poder cubrir la parte que les toca, las obras sociales, incluido el PAMI? Claro. Hoy tenemos una situación en que gracias al programa Medicamentos Gratuitos para Ujú. Jubilados, el PAMI entrega medicamentos gratuitos a 9 de cada 10 jubilados. Claro. Eso implica una ayuda adicional a la jubilación al precio de hoy, 40 a 50 mil pesos. Ujú. Si el PAMI no puede cumplir con ese programa, porque los aumentos de los medicamentos superan al ingreso de recursos del PAMI, vamos a estar ahí sí en una situación difícil. Claro. Rubén, estamos hablando entonces de un rubro en donde la intervención del Estado no es necesaria. En todos los países del mundo Ujú. los estados regulan los precios de los medicamentos, Eso es importante saber. incluso en los países en que tienen una economía más libre, tal es el caso de Estados Unidos, ahí los seguros de salud no cubren cualquier precio que los laboratorios ponen, ¿verdad? Ni Ujú. en Europa tampoco.
decir, cuando aumentan mucho de precio, las mismas aseguradoras, en el caso de los países que tengan aseguradoras de salud, que son los países más liberales, las que tengan sistema solidario de cobertura, como el caso de las obras sociales, restringen los medicamentos de acuerdo a lo que pueden pagar y a los precios lógicos. Cuando un laboratorio para sus marcas exagera los precios, se lo deja de cubrir por la sencilla razón de que se desfinancia el sistema de salud, ¿verdad? Claro, claro. Y en el caso de por ejemplo, tomemos las obras sociales, donde los ingresos son en relación al nivel de salarios que tienen los afiliados a las obras sociales, tienen claramente un límite hasta donde pueden pagar. Exacto, y eso depende, como estamos diciendo, del ingreso que está en relación a los salarios. Los medicamentos están aumentando mucho más que eso, y tenemos que tener muy en cuenta que en Argentina el 60% de la población, hablamos de más de 28 millones de personas, reciben sus medicamentos gracias a la cobertura de las obras sociales. Claro. Así es nuestro sistema. Se financian las obras sociales porque los sueldos son bajos o porque hay mucha desocupación, ahí se resienten las obras sociales y empezamos a tener problemas todos. Claro, claro. Rubén, ¿han tenido alguna convocatoria, algún acercamiento con algunas de las áreas de salud del gobierno entrante como para saber cuáles son los planes que tienen para este sector? No, porque se están armando los equipos técnicos, la Secretaría de Comercio, que es quien regula los precios, no se sabe qué entidad va a tener. También eso lo aprovechan los formadores de precios en este momento para aumentar sus precios, que como digo, en otros productos, al no existir la Secretaría de Comercio, puede hablarse de una competencia. En el caso de los medicamentos, no, se exige una regulación. Claro. Me quedaba con lo que decía al principio, Rubén, que básicamente en este rubro hay una demanda prácticamente inelástica, no se puede salir del mercado y eso favorece la formación de precios. Exacto, hay una demanda inelástica que cuando se llega a un extremo deja de ser tal, porque no es que la gente ya paga cualquier cosa con los medicamentos y a pesar de que deja de comprar otros artículos para comprar los medicamentos. La gente también va a tener que pagar los servicios, la luz, el gas, los alimentos, y la preocupación nuestra como farmacéuticos, como profesionales de la salud, es que no se pueda acceder a los medicamentos y no se pueda continuar con los tratamientos, ¿verdad? Claro, claro. Y a ver, yo creo que aquí está, más allá de que alguno puede eludir quizás algún analgésico para algún dolor corporal, lo puede desplazar porque quizás no es urgente. Hay medicamentos que son para tratamiento de enfermedades crónicas, aquellos que necesitan, por ejemplo, recibir la insulina, que lo reciben del Estado. Claramente está, si no lo cubre el Estado, ahí que sí es perfectamente inelástica la demanda, van a cobrar lo que quieran los laboratorios. Sí, hay productos que para llevar tranquilidad a la gente, como en el caso de los medicamentos para diabetes, hay una ley que obliga a proveerlos de forma gratuita, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de otros tratamientos, por ejemplo, para control de la hipertensión arterial, regulación del colesterol, enfermedades respiratorias, enfermedades degenerativas crónicas, como el caso de artritis, artrosis, bueno, que se requieren analgésicos, en esos casos sí es probable que se dejen de usar medicamentos. Por ejemplo, el medicamento para control de colesterol es algo que quien lo usa, si lo deja de usar un mes, 2 meses o toma menos dosis, que es la que indicó el médico, en el corto tiempo, en 1 o 2 meses no va a haber el efecto, pero a la larga sí le va a traer muchos perjuicios y va a traer un encarecimiento también de lo que va a ser el tratamiento que va a tener que ser sometido. Entonces, es muy importante que los tratamientos crónicos se continúen. La gente tiene que recordar que también hay marcas alternativas, a veces más económicas, que nunca abandone el tratamiento, sino que busque alguna marca alternativa más económica, que eso lo puede hacer. Pero bueno, como digo, estamos en una situación preocupante, estamos en que un blister de ibuprofeno está cerca de 4.000 pesos, cuando valía 2.000 pesos, entonces sí hay medicamentos que lamentablemente la gente lo va a espaciar o lo va a dejar de usar. Claro. Y consultarle al farmacéutico sobre el genérico del medicamento que le han recetado, si es que el médico no le dijo el genérico, para poder analizar las alternativas también. Sí, nunca abandonar los tratamientos, que le pregunte al farmacéutico alguna marca económica más alternativa, en los casos de tratamientos crónicos de hipertensión arterial,
o alguna enfermedad Claro. metabólica o lo que consuma, lo que use, digamos, en forma permanente, pero que no abandone el tratamiento. Lo que pasa es que, ¿por qué decimos Sí. esto? A veces a la gente le da como vergüenza no poder acceder al medicamento, pregunta el precio, se va, o compra uno solo de una receta de 3. Entonces, después, con las mediciones, sí nos damos cuenta que se están dejando de usar medicamentos y que la gente no lo está comprando. Entonces, Claro. vayamos a ese punto ahora, que no abandone los tratamientos, que trate de, o que el médico le indique algún tratamiento más económico, o que en base al tratamiento del médico, en la farmacia busque otras marcas más alternativas. Miren, le doy un ejemplo. Ujú. Alguien que tome omeprazol, que es un antiácido o un antiulceroso, Sí. puede pagarlo 8.000 pesos o puede pagarlo 1.700 pesos. Los dos laboratorios son muy conocidos. Quizás el que vale 1.700 pesos sea más conocido que el que se lo está cobrando 8.000. Pero bueno, si hay en la receta aparece el nombre de un Claro. medicamento, una marca, que siempre pregunte por alguna marca alternativa, porque las diferencias de precios son muy grandes entre distintas marcas. Claro. Eso también se está viendo ahora. Y es únicamente porque la empresa quiere imponer ese precio, es la gran diferencia que hay. O sea, el medicamento es igual. Y claro que sí, por supuesto. Mira. Si hablamos de un antibiótico, el antibiótico más usado, que es la amoxicilina, Sí, la marca más conocida, aumentó un 130% en el último mes y medio. claro. Hablamos de que promedio era 85, bueno, ese antibiótico aumentó el 130%. Entonces no tiene sentido pagar de más porque al laboratorio se le ocurre poner un precio demasiado alto. Al contrario, no hay que favorecer esa Claro. política de precios. Claro. Rubén, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, buenos días. Hablamos con Rubén Saje del CEPROFAR, Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos.